Seguimos aquí. Miren, los programas, los mejores programas son los que se hacen fuera del aire. Y eso no es broma. Siempre es oportuno cuando uno tiene invitados, con lo cual guarda afectos, sí, que este tipo de situaciones se den. En este momento recibimos de manera muy grata, digo de manera muy grata porque es un amigo entrañable de hace muchos años, es una persona a la cual admiramos por su crecimiento, porque es una persona de referencia, es un joven que puede representar a la sociedad dominicana, la proyección que debe tener un joven de cara a no solo al avance personal, sino el aporte a la sociedad. Con nosotros, César Dagán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Bienvenido, César. Buenos días, Dari. Qué bueno finalmente poderlos acompañar aquí, amigo de mil batallas, don Luis José González Sánchez. Ahora públicamente las felicitaciones de nuevo. ¿Cuánto ha llovido del 49 hasta la fecha? Pero qué bueno que los años nos han juntado. Y Charmín, qué bueno compartir contigo aquí. Igualmente. Entonces, César, la evaluación que tiene el CONEP sobre el desempeño del gobierno en estos 2 años, lo decimos, hacemos la pregunta a propósito de que el CONEP acaba de llevar a cabo una conmemoración de 69 años, ¿verdad? El CONEP cumplió 59. 59 años, perdón. Y eso, ustedes desarrollaron una serie de actividades que estoy seguro de entre ellas hay una evaluación del gobierno, los planes y proyectos, los desafíos. Su perspectiva del gobierno, del Estado, ¿cómo va la República Dominicana de la perspectiva del CONEP? Yo creo que por los tiempos que estamos viviendo, Dari, el análisis de cómo ha sido esta gestión de gobierno no se puede limitar a qué está ocurriendo en nuestro país. Nosotros tenemos que verlo en un contexto mucho más amplio. Es un gobierno que en 2 años ha llegado en medio de una pandemia, de convulsiones importantes en toda nuestra región. Si nos damos cuenta, desde México hasta Chile, pasando por Centroamérica y el Caribe, todos los países están atravesando retos importantes, fluctuaciones en los precios de las materias primas, temas internos. Entonces, yo te diría que ha sido un gobierno que le ha correspondido gestionar una crisis, ha tratado dentro de lo posible de tender puentes de colaboración con los diferentes sectores de la sociedad, y si nosotros vemos en ese contexto regional, la República Dominicana está teniendo un buen desempeño. Y si hacemos nos detenemos a ver puntos específicos, por ejemplo, en este momento se está trabajando sobre la posibilidad de modificar el presupuesto de educación para destinar unos recursos a otras instituciones, partiendo de la prioridad o de que no se ha manejado de forma correcta o se ha invertido de forma correcta la gran cantidad de recursos que tiene educación. ¿Hay algún estudio, alguna evaluación que haya hecho el CONEP conforme a esa iniciativa de Estado de modificar el presupuesto de educación? Cuando hace algunos años como país nos dotamos de una estrategia en el mediano y largo plazo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, pues identificamos 3 grandes temas que tenían que ser abordados: el tema educativo, el tema eléctrico y el tema fiscal. En lo que respecta al tema educativo, cuando se promulga la Ley General de Educación y se establece este 4%, pues en el tiempo eso ha generado muchas discusiones: para qué se usan los recursos, dónde están destinados, qué efecto está teniendo esto en la calidad de la educación. Entonces, si dejamos por un lado la discusión de si el 4% es mucho o poco o no es suave, lo que sí es cierto es que el presupuesto de la nación y la finanza de nuestra nación año tras año acumulan un déficit que debe ser ajustado en estos presupuestos complementarios. Si entramos en la profundidad del tema, nos damos cuenta que gran parte de estos recursos se están yendo en subsidios al sector eléctrico, cuando hablamos de corregir, y pérdidas crecientes en las distribuidoras, y por otra parte los intereses que pagamos como país de la deuda. Entonces, esos malabares, esos ajustes que hay que hacer año tras año para balancear el presupuesto y poder completar, llevan a este tipo de discusión. Yo creo que es una discusión abierta. Si algo no debemos sacrificar los dominicanos es nuestra educación, pero la discusión de la educación va mucho más allá de los recursos y en torno a los indicadores que nos permitan determinar si la calidad que tenemos es la apropiada para los tiempos que estamos viviendo. Cuidado, Luis. César. Sí. Acuérdese que amigo soy. Este segmento de Hermano cuidado. mío. Sí. La relación, usted que está dirigiendo una de las instituciones que más aporta en empleomanía, en impuestos, en seguridad social, son ustedes los empresarios. ¿Por qué no hay una relación ahora de dólar-precio? Porque de antes se decía
No. Esta camisa valía 16 pesos porque el dólar subió la primera, entonces subió a 18. ¿Por qué ahora baja el dólar y los precios siguen altos? Y la segunda, ¿por qué los combustibles si han bajado, no han bajado el combustible? ¿Por qué hay esa diferencia? Para aclarar a la población. Don Luis José, usted estudia estadística, Sí, yo soy estadístico. derecho, presidente de la Cámara de Diputados, pero le corre por la vena, también usted ha sido empresario, y he conocido algunas de sus empresas. Y entiende de es completo. Es completo. Por eso cuando él dice usted de los empresarios, yo creo que él mismo tiene la respuesta por dentro. Cuando me dice el peso que tiene el sector empresarial, en la República Dominicana muchas veces creemos que el empresario es aquel que tiene un saco y una corbata en una gran empresa, en un banco, en una industria. Pero el 85% de las empresas en este país tienen menos de 15 trabajadores. Y el 95% tiene menos de 50 trabajadores. Esto es un país de micro y pequeñas empresas. El total de los impuestos que se pagan vienen de esos empresarios de todos los tamaños que tenemos. Y de 2.2 millones de trabajadores, que es la nómina completa de trabajadores formales, casi 1.7 vienen del sector privado. Entonces es un peso importantísimo. Yo creo que si nosotros hacemos una radiografía de ese sector empresarial, nos damos cuenta que este tema que está pasando con la apreciación del peso frente al dólar afectará de manera diferente a los distintos sectores. Por ejemplo, los que dependen de las exportaciones, la apreciación del peso les disminuye sus ganancias, porque están recibiendo menos por lo mismo que están vendiendo. Es más caro producir. Ahora, para el que está importando al país, con la apreciación del peso, tiene un mayor rendimiento y puede comprar más. Entonces, esto es un fenómeno extraño que ha permanecido en el tiempo. Se han tomado medidas de política monetaria interesantes, como el aumento de la tasa de política monetaria para poder recoger un poco de ese dinero y controlar la inflación. En otros países esto ha ocurrido. En el tema de la apreciación de la moneda no es lo mismo. Y muchas veces vemos que aunque se ajusta la moneda, y quizás ahí voy entrando también en la segunda pregunta, las compras que se hacen no se hacen para el día a día, sino que se compran inventarios en el tiempo y más en momentos en donde hay muchísima incertidumbre. Han habido colapsos de la cadena logística, han habido escasez en la provisión de materias primas por este conflicto de Rusia y Ucrania. Entonces, las empresas, las industrias normalmente compran para el mediano y largo plazo y los precios no se reflejan en lo inmediato. Pero por eso, en un ambiente de tanta incertidumbre, nosotros hemos propuesto también que dentro de lo posible, las empresas sean solidarias y empáticas con sus colaboradores y dentro de lo posible se ajusten los salarios para tener un mayor poder adquisitivo en este momento de crisis. ¿Combustible? Bueno, los combustibles, usted sabe que es un tema más complejo. Nosotros tenemos una ley que establece unas modalidades y unos impuestos que gravan el combustible. Actualmente está en el Congreso Nacional una discusión de reforma de la ley de hidrocarburos. Evidentemente hemos visto una escalada de los precios en los mercados internacionales no prevista. De hecho, hasta cuando se estableció un margen, nos fuimos por encima del margen que se había establecido en que podían fluctuar esos precios. Ahora estamos viendo fenómenos geopolíticos que no nos imaginaríamos. Con escasez de combustible en los proveedores naturales, ahora nos estamos acercando de nuevo a Venezuela. Inclusive países como los Estados Unidos, que tienen diferencias importantes. Entonces, no somos productores de petróleo, somos altísimos consumidores del mismo, y entonces eso se sigue reflejando en los precios. Pero yo creo que la discusión en el Congreso y la profundidad del ajuste de las tasas y los impuestos que gravan los combustibles y los márgenes puede ayudar a que esto a futuro se pueda transparentar más. Los 42 artículos, tasa cero, ¿en qué ha favorecido al pueblo? ¿En qué ha favorecido a ustedes? Fue una medida motivada precisamente en traer algo de estabilidad en momentos de esta fluctuación. Ahora bien, nosotros siempre tuvimos ciertas reservas, porque en momentos de crisis hay que apoyar la producción nacional. En momentos de crisis no es vamos a abrir y que se destruya la producción nacional, porque al final del día, si bien los precios y otros indicadores del mercado son importantes, no menos cierto es que los puestos de empleo y lo que se genera aquí en la República Dominicana tiene un papel importantísimo para nuestro desarrollo. Entonces, aún con la exención, con la tasa cero a determinados productos, sabemos que por la escasez en los mercados internacionales no era tan fácil que vinieran y que los precios cambiaran en el tiempo. Hemos visto recientemente algunos informes de cómo en determinados productos se han producido importaciones, pero vemos eso como una medida temporal que por suerte también fue ajustada, estableciendo que la Comisión de
de importaciones agrícolas pudiese determinar en qué necesidad se importaba o no. Usted sabe que aquí hay rubros, sobre todo en el sector agropecuario, que no resisten esa apertura, y en el sector industrial que con mucho esfuerzo se han ido colocando. Entonces ese delicado equilibrio entre proteger al consumidor y apoyar nuestra producción. César, ¿qué opinión le merecen a ustedes sobre que algunos empresarios se han visto envueltos en casos de corrupción administrativa? Yo creo, Charmín, que la diferencia de lo que hemos visto en estos tiempos es precisamente el acceso a la información, la difusión, los medios de comunicación. Como cualquier ciudadano ahora tiene acceso a expedientes completos que antes tenía que esperar que fueran publicados en un periódico. Pero esto no se limita a los empresarios. Yo creo que evidentemente han salido a relucir situaciones que involucran pasados funcionarios de gobierno, políticos, empresarios, periodistas. Y el hecho de que un empresario o un político o un periodista esté envuelto en un acto de corrupción no implica que todos los políticos son malos, o que todos los empresarios son malos, o que todos los periodistas son malos. Yo lo que sí creo es que la justicia no puede tener reservas, debe actuar conforme al debido proceso, y aquel que ha incurrido en algún ilícito pues debe ser sancionado. César, ¿cuál es la mayor preocupación que pudiera tener el empresariado dominicano? Es decir, ese desafío que ustedes permanentemente encuentran en la sociedad dominicana, en el avance que es identificado, y el CONEP dice, esto tenemos que atacarlo, y que es permanente en el comportamiento social y económico del país. En la etapa previa a esta entrevista, ustedes conversaban de un libro del presidente Balaguer. En los años 90 empezó un proceso de apertura y de inserción de la República Dominicana en los mercados internacionales. Si nosotros vemos qué ha ocurrido en estos 30 años, la República Dominicana ha sido un caso de éxito, que se fundamenta precisamente en estabilidad política. Hemos tenido procesos electorales continuos y traspasos pacíficos de gobierno. Aquí no ha habido interrupciones como en muchos otros países. En segundo lugar, desarrollo económico y social. Y en tercer lugar, paz social. Ese triángulo de estabilidad, desarrollo y paz, nosotros tenemos que cuidarlo y preservarlo. Y quizás esa no es una preocupación, pero sí una ocupación de cómo cuidamos ese tesoro que nosotros tenemos aquí para que las cosas puedan seguir avanzando. El desarrollo que tiene la República Dominicana es conforme al desarrollo de su sociedad. Me explico. El país crece, tiene estabilidad económica, tiene buena imagen internacionalmente, pero internamente uno entiende que el país está en los 90 en términos del comportamiento del ciudadano dominicano. ¿Qué ha pasado? Que no hay una homogeneidad en el crecimiento social conforme al crecimiento económico. Yo creo que la velocidad de los cambios que estamos viviendo en la sociedad actual muchas veces no nos permite percibir cómo sí se ha ido transformando nuestro entorno. Si uno va en un carro en la carretera y va a altísima velocidad, a veces tú pasas por lugares al lado que ni cuenta te da que le pasaste. Y eso ha ocurrido aquí. Nosotros hemos ido evolucionando a una velocidad considerable. Ahora bien, no estamos ajenos a lo que está pasando en el resto de la región. Lo que pasó en Chile este fin de semana, por ejemplo, que luego de un cambio importante en su rumbo político, ahora esa misma sociedad fijó un muro de detención y dijo, espérate, eso no es lo que nosotros necesitamos. Lo que ha pasado en México, lo que ha pasado en Colombia, lo que podría pasar en Brasil, lo que ha pasado en Perú, en que el cambio se ha expresado a través de lo que sea que no es lo que está allá arriba. Entonces, aquí lo estamos viendo desde esa óptica. Nosotros hemos tenido un muy buen desempeño económico, un crecimiento promedio de un 5.5 de nuestra economía, exportaciones, inversión, pero la aguja social, que muchas veces es lo que no se ha medido en esos países, amerita un mayor nivel de inversión. Me refiero a educación, me refiero a salud. No podemos estar conformes con lo que tenemos, pero tampoco es que creo que tengamos razones para sentirnos inferiores a lo que se ha venido construyendo en el resto de nuestra región. ¿Se perdió la política un talento así? No pongan esas cosas. Él está aportando mal al país en lo que él está haciendo. En el campo. ¿Y usted imagina a César Dargan ahí en el Senado dirigiendo a toda esa gente ahí? Bueno, hay buenos senadores. Es buenos senadores. Él está dirigiendo una área ahora. Imagina a César Dargan, presidente del Senado de la República. Pero es que él está joven. Él no está en el 49. Él no está en el 49. ¿Y cómo usted lo quiere llevar cuando él tenga 61 años? ¿Usted lo quiere llevar al Senado? Él puede ahora que está joven. Es una competencia. César, David Collado, ¿cuál se llama el otro que fue el sustituto de él?
Eso no es una competencia. Cosita pa. Que sí, ok. Hay muchas reservas que están por ahí. Somos amigos todos. En la reunión de ustedes, el grito de Jeremías sobre la energía eléctrica, ¿qué grito más fuerte? Todavía están llorando la gente. Y no hay fórmula que uno pueda llegar a decirle, la luz sigue cara, tengo los mismos artículos eléctricos. ¿Qué se va a hacer con eso? Tenemos esa piedrita en el camino, Una porque piedrota. ni siquiera podemos con el dedo acusador decir esto es culpa de este gobierno o esto es culpa de este sector. Eso lo hemos venido acumulando en el tiempo y lamentablemente con poco nivel de avance. Si nosotros profundizamos en el sector eléctrico hay diferentes componentes. Uno de ellos es el institucional y entiendo que ha habido avances y positivos, porque nosotros tenemos un Ministerio de Energía y Minas, pero tenemos una Comisión de Energía, tenemos una superintendencia, tenemos distribuidoras, y muchas veces en la práctica chocan entre las mismas instituciones llamadas a regular y a ser los rectores del sector. Entonces, ahora con el proceso ya finalmente de liquidación de la Compañía Dominicana de Empresas Eléctricas, con un plan de unificación de la operación comercial de las distribuidoras, y debe haber todavía un rol mucho más firme del Ministerio de Energía y de la Superintendencia para la regulación. Ojalá la parte institucional pueda mejorar. Ahora, en la parte financiera es bastante delicado lo que estamos viendo. Cuando se firmó el pacto eléctrico, la proyección era que las distribuidoras tenían pérdida de un 30%. Si nosotros nos vamos a un colmado, de cada 10 pesos que entraban, 3 se perdían. Eso es mucho dinero. Y no solamente no se han disminuido las pérdidas, sino que inclusive han aumentado. Y cuando aumentan las pérdidas, cuando el gobierno tiene que meterse la mano en el bolsillo todos los años y subsidiar un sector, entonces eso afecta a todo lo otro, porque no hay recursos para la salud, no hay recursos para la educación, para construir obras. Entonces, este es un tema bastante serio. Yo creo que aún en momentos difíciles, la decisión que hemos tenido de una pausa en el desmonte del subsidio era lo apropiado, porque hay sectores de nuestra sociedad que están bastante afectados. Y este proceso que debe ocurrir en algún momento, quizás no eran las condiciones dadas en este momento. Pero coincido con usted, don Luis José, el tema eléctrico es de altísima preocupación y debe ser de relevancia para resolver. César, muchas gracias. Gracias a ustedes. Agradecer a César. Con César hay muchas cosas que hablar. Sí. Muchas cosas que hablar. Lo necesitamos. El tema que tú tienes que hacer un desayuno para hablar de esos temas. ¿Cuál tema? No, lo que tú ahorita le tiraste un gancho a César. ¿Cómo sabes, ¿Del que el tema político? Que senador, eso que no. Eso hay que hablarlo en privado con un desayuno. Ojalá sea pronto el desayuno, aunque no hablemos del tema. Gracias, señores. Gracias, César. Agradecer a César Delgado, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Reitero, una institución emblemática del desarrollo de la República Dominicana, y en el caso de César, reiterar nuestra admiración y que los jóvenes de República Dominicana se puedan ver reflejados en un talento claro que sirve al país, que aporta y que sirve de referente para mucha gente que no tiene en este momento el rumbo. A ustedes vamos a la pausa. Cuando retornemos tenemos aquí a Zula Sommelier con nuestro segmento Entre Vinos y Tapas. Yo espero que hoy no me ponga a beber. Vamos a la pausa.